Buenos días, hermanos, espero que estén bien este domingo a la mañana, estén listos para adorar a Dios con nuestra música y también con la predicación de la palabra. Vamos a empezar cantando Eternamente Exaltado y vamos a empezar adorando a Dios este domingo a la mañana juntos. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios como prenda de expiación, cumplió toda justicia, en victoria resucitó, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser, tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús, el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser, tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Bien, y seguimos cantando, vamos a cantar sobre la fidelidad de Dios, que es incomparable. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú.
Seguimos cantando, yo tu nombre exaltaré. Y no es solamente cantar, sino que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hoy en este momento vamos a cantar y vamos a exaltar el nombre del Señor. Yo tu nombre exaltaré. Una canción más antes del mensaje. Oh gran Dios altísimo, que reina en mi corazón. Vence toda rebelión.
Bien, ahora vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y vamos a seguir hablando del tema que hemos estado mirando en este pasaje. En Mateo capítulo 18 el Señor está hablando sobre la disciplina, el proceso de disciplina. Cómo debemos movernos realmente como hermanos en Cristo para que no estemos pecando, porque el propósito es darle gloria a Dios, es vivir para Dios, es no vivir en pecado. Y si cada uno de nosotros cumple con lo que dice la palabra de Dios y seguimos el proceso bíblico, entonces eso es lo que queremos lograr, poder glorificar a Dios juntos. Y vos necesitas que te enfrenten a veces con pecado, y yo necesito a veces que me enfrenten con pecado, para que podamos ser corregidos y glorificar a Dios juntos. Y miramos el proceso, pero la semana pasada hablamos sobre el perdón del hombre. O sea, Pedro le pregunta a Jesús, ya que tenemos que perdonar y tenemos que restaurar a estos hermanos cuando hacen mal, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y es una pregunta que a veces decimos, este Pedro siempre, pero Pedro pensaba como vos y yo. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a esta gente que sigue siendo disciplinado, sigue siendo pecador y sigue pecando? Dice, perdón, me arrepiento, y sigue pecando y sigue pecando. ¿Cuántas veces debemos perdonarle? Aún cuando me hace mal, ¿cuántas veces debo perdonarle? El Señor dice, Pedro dice hasta 7 veces, como, ay, soy muy bueno. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la tendencia de perdonar 3 veces y a la cuarta ya es suficiente. Ese es el límite, porque ese es el límite que Dios marcaban de Dios en Amós, ¿no es cierto? Y leímos eso. Y el Señor dice, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y después en Lucas nos decía que era 70 veces 7 cada día. O sea que la idea que el Señor está dando es sin límite el perdón que el creyente debe tener por otro hermano, por otro creyente. Debemos perdonarnos mutuamente. Y ahora, hoy en esta mañana, vamos a mirar esta parábola de los 2 deudores. Y el Señor realmente va a mostrarle a Pedro y a los otros discípulos lo que había dicho, hasta 70 veces 7, y va a decir la lógica clara de cómo nosotros debemos perdonar. Y nos da esta ilustración para que nosotros podamos entenderlo mejor. El ejemplo de compasión es lo que vemos acá. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 23 hasta el final del capítulo. Dice así: por eso, y ese por eso, perdón, ya voy al pasaje, pero por eso está hablando de, ya que venimos hablando de disciplina y de perdón, por eso, y da un ejemplo, una parábola para ilustrar lo que acaba de enseñar. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Empezamos acá y realmente la primera frase que vemos es el por eso, que está hablando del perdón y la disciplina en el perdón, ¿no es cierto? O sea, el perdón en la disciplina cuando un hermano peca, y después va a dar esta ilustración y empieza con el reino de los cielos. Y realmente ya hemos mirado esto porque en Mateo se está mencionado muchas veces el reino del cielo, pero realmente lo que está hablando es el reinado de Dios aquí en la tierra. Es la forma que reina aquí Dios en la tierra, y lo hace por medio de gracia y salvación.
¿Cómo podés ser parte del reino de los cielos? Creer en Cristo, que murió en la cruz por tus pecados, cargó tu maldad sobre él, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria pagando por tus pecados, victoria sobre la muerte, un pago para todo el tiempo, para todos los tiempos, y ahora, por creer, podemos ser parte de este reino de los cielos. Y acá dice la ilustración, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey. Ahora, es la primera vez en los evangelios que un cierto rey hace referencia a Dios, porque es una referencia a Dios en este pasaje. Y es la primera vez que encontramos esa referencia. Y cuando vamos a ver el ejemplo de compasión, quiero ver, punto 1 es la compasión del rey. La compasión del rey. Y el rey, como ya dije, es Dios en este pasaje. Entonces, el reino de los cielos puede compararse a Dios, a cierto rey. Y el rey está acá, ¿y qué quiere hacer? Dice que quiso ajustar cuentas con sus siervos. La palabra siervo es la palabra doulos, y la palabra significa esclavo realmente. Ahora, a veces malinterpretamos esta palabra y decimos eran todos esclavos, atados, encadenados, pero realmente es la idea de que sirven a su maestro. Algunos estaban encadenados a su maestro, sí. Algunos estaban encadenados, algunos no estaban encadenados, tenían ciertos privilegios y libertades que su amo le daba, le permitía. En este caso, en esta parábola, creemos que los doulos acá son gobernadores provinciales y están sirviendo al Señor, al rey en este caso, en ciertas áreas del reino. Y uno de los roles que tienen era juntar el dinero, o sea, los impuestos de las personas de esa zona, y después hacer rendir cuentas al Señor y entregarle lo que él necesitaba para su reino. Esa es la idea de lo que vemos acá con los siervos. Entonces, viene acá y dice, el cierto rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. No nos dice cuándo fue esto, cuántas veces lo hacía. Quizás era una vez al año, quizás era una vez cada 2 años, no lo sabemos, pero había un tiempo donde había que rendir cuentas por lo que vos habías buscado o conseguido para el rey. Había juntado impuestos y ahora tenés la oportunidad de presentárselo al rey. Ahora, antes de seguir con esta ilustración, Dios en nuestras vidas a veces también nos pide cuentas. No está hablando acá del juicio final. El juicio final es más adelante, pero no está haciendo referencia a eso en este momento. Está haciendo referencia a diferentes momentos cuando el Señor dice necesitas rendir cuentas, cómo estás viviendo para el Señor. Quizás lo haces en la cena del Señor cuando examinas tu corazón. Quizás hay momentos donde el Señor trae tribulación o disciplina o situaciones a nuestra vida donde está tratando con nosotros por cosas que necesitamos mejorar o arreglar o cambiar. Entonces yo no lo veo como, no es el juicio final, sino que es algo donde estás rindiendo cuentas al Señor durante tu vida por diferentes cosas que estás haciendo en tu vida. ¿Pero qué es el ajuste de cuentas? Miramos versículo 24. Y al comenzar a ajustarlos, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Bien, empieza a hacer el ajuste de cuentas con diferentes siervos, con diferentes doulos. Y vienen delante de él, quizás fueron traídos delante de él, ¿no? Porque no querían venir, especialmente si debían algo como los 10.000 talentos que debe este deudor. Pero viene delante de él y debía 10.000 talentos. Ahora, no sabemos qué valor tenían esos 10.000 talentos, pero les voy a dar unas indicaciones del tiempo que estaba Jesús, cuánto, más o menos para que entendamos la magnitud de la deuda que tenía este hombre. Por ejemplo, en un año, cuando se juntaban impuestos en el tiempo de Jesús, impuestos para Idumea, Judea y Samaria, eran 600 talentos. Eso eran los impuestos de esas 3 zonas, bastante grandes, 600 talentos. En el tiempo de Galilea, una vez al año los impuestos que se recaudaban eran 300 talentos, ¿no es cierto? Entonces tenés 600 talentos en un lugar, 300 en Galilea, eso era el valor anual. Y este hombre, no sabemos cómo, probablemente lo robó, estaba juntándolo por años, pero él debía 10.000 talentos.
Y lo que vemos acá es un número realmente enorme. Y algunos han estimado 16 millones de dólares, hasta 2 billones de dólares era el valor de lo que debía este hombre. Así que, sí, se robó todo, ¿no es cierto? 16 millones a 2 billones de dólares, pero no sabemos el valor exacto, pero esa es la magnitud de lo que piensan que valían estos 10.000 talentos. La otra cosa que les digo es que el número más grande que tenemos en el idioma griego es 10.000. Entonces quizás era más, no sabemos. Pero la idea de lo que debe este deudor es que era algo incalculable, era algo que no iba a pagar nunca, no había habilidad para pagarlo, era algo que aún cuesta calcular lo que debes. Era enorme la magnitud de lo que debía este deudor. Ahora seguimos en el pasaje, pero esto es una ilustración de nuestro pecado. Nuestro pecado es enorme. Debemos más de 10.000 talentos de pecado. O sea, nosotros pecamos a diario contra el Señor y no podemos pagar nuestra deuda de pecado. No hay obra suficiente que podemos hacer para arreglarlo. Y el Señor dice, obvio que no podés, y aparte tus obras son trapos de inmundicia. No hay nada que podés hacer para arreglar tu pecado, o para trabajar por tu pecado, para pagar la deuda incalculable que tenemos de pecado. Y nos encontramos como este siervo. Lo de él es una ilustración de dinero, pero lo nuestro es pecado, que nosotros debemos, alguien tiene que pagar por nuestro pecado, y no lo podemos hacer nosotros. Versículo 25. Entonces tiene una cuenta sin poder pagarlo, no lo iba a pagar nunca. Toda su vida podía trabajar y probablemente no lo iba a poder pagar. Versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Como no tenía cómo pagar, no iba a poder pagarlo, le dijo, vendelo a él a la esclavitud, realmente ponelo en la cárcel, vende a su mujer, vende a sus hijos, todo lo que posee, y vamos a tratar de conseguir todo lo que podamos. No va a ser ni cerca el número que debemos, que nos debe, pero vamos a juntar todo lo que podemos, el valor de esta persona. Vendelos como esclavos, a ver qué plata podemos ganar. Creo que esto también se aplica, es una imagen, si podemos decirlo así, del infierno. Bueno, ¿dónde ves el fuego? ¿Qué es lo que estás hablando, Andrés? Lo que estoy diciendo es esto. Nosotros le debemos por nuestro pecado al Señor. Y nosotros por nuestra cuenta no podemos pagar ninguno de esos pecados. Entonces, por la culpa de nuestro pecado, porque nosotros somos pecadores, el Señor, o sea, estamos en camino, el camino al infierno. Y en el infierno lo que vamos a hacer es pagar por nuestros pecados. Pero vamos a estar allí toda la eternidad y no vamos a pagar nunca, no vamos a terminar de pagar nunca por esos pecados. Vamos a constantemente hacerlo, pero el infierno de alguna manera es conseguir todo lo que podés para pagar esos pecados. Aún si no vas a recibir todo el pago del pecado, que es imposible, no lo podemos hacer. Solamente por creer en Cristo, porque Él sí pagó por todos los pecados. Y si creemos en Cristo, Él pagó por nuestros pecados, cargó nuestros pecados sobre Él, y Él los perdona de nuestros pecados. Pero no significa que alguien no muere por tus pecados. Sí, Cristo ya lo hizo. Y acá tenemos una ilustración de eso, pero viene acá, no tiene con qué pagar. Entonces el rey dice, vendelos, vende toda la familia, vende todas sus posesiones, juntemos todo lo que podamos de ese dinero para recuperar algo. Versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Era imposible, probablemente nunca lo iba a pagar, no iba a poder pagarlo porque es un número es un número enorme, pero dice, tené paciencia conmigo. Se postró, le dijo, por favor, sé paciente, voy a hacer todo lo posible para pagarte, no me vendas, no me pongas en la cárcel, sino que déjame pagarte esta deuda y conseguir el dinero y hacer todo lo posible para devolverte lo que te saqué.
Realmente viene de una forma de postrarse, de humildad, de realmente estar quebrantado delante del Señor, pidiendo que tenga paciencia por Él. Ahora es interesante que en el versículo 26 el Señor no le dice: qué hombre bobo, qué hombre, o sea, qué tonto lo que me estás pidiendo. Si sabes que no lo vas a poder pagar. No es eso lo que le contesta. ¿Qué dice? Versículo 27. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Fue movido a compasión. Sabía que este hombre no podía pagar su deuda. Sabía que nunca iba a poder pagar su deuda. El hombre le pidió paciencia, le pidió perdón. Dijo: voy a hacer todo lo posible para conseguir ese dinero, pero perdóname. Esa es la idea. Y el rey, el Señor acá, tuvo compasión. Busqué compasión en el diccionario y dice así: sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo o evitarlo. Entonces acá está hablando de muerte, pero también puede ser algo donde vos ves a alguien que está mal y querés aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo o aún evitarlo. El Señor vio a esta persona y tuvo compasión. Quiero aliviar tu deuda. ¿Y qué hizo? Dice: lo soltó, lo dejó ir. Y dice: y le perdonó la deuda. ¿Cuánto de la deuda le perdonó? Todo. No nos dice qué pasa con ese señor más adelante, si va, o sea, sí nos dice, perdón, pero no sabíamos si el Señor nos está diciendo: te perdono, pero vas a tener que trabajar para mí el resto de mi vida, de tu vida, para pagar todo lo que podés. No dice eso, dice: le perdonó la deuda, lo terminó, no me debes más nada, ya está. Tuve compasión, no me debes más nada. Lo perdonó. En el griego dice que canceló su deuda. Ahora, ¿qué hizo este hombre para merecer eso? Y la respuesta es: no hizo nada. No merece que le cancelen la deuda. Pero cuando hablamos de nuestro pecado, nosotros tampoco merecemos que Dios cancele nuestra deuda. ¿Y cómo cancela nuestra deuda? Por medio de creer en Cristo. Porque Él ya pagó la deuda. Entonces, cuando nosotros venimos rendidos ante los pies del Señor y decimos: Señor, yo no puedo, necesito de Cristo, porque no puedo con mis propias obras, no van a servir de nada para perdonar mis pecados. Necesito que Cristo me salve, que perdone mis pecados. Y venimos y el Señor dice: tengo compasión. Lo que vemos acá es una ilustración del perdón de Dios. ¿Y saben lo que hace el Señor cuando vos venís rendido, arrepentido y crees en Cristo como tu Salvador? Él dice: Cristo ya lo pagó, te perdono tu deuda. Porque Cristo tomó tu lugar, lo perdono. Cancelado. Una vez que conoces a Cristo como tu Salvador, ¿sabes cuántos pecados necesitas trabajar para arreglar? Y la respuesta es ninguno, porque el Señor pagó por todos tus pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vivimos para Él ahora, porque le amamos, pero el Señor pagó por todos los pecados. A este hombre le perdonó la deuda. No hizo nada para merecerlo, pero el Señor tuvo compasión porque Él decidió tener compasión y le perdonó una deuda astronómica. El Señor a nosotros no nos debe nada. Si podemos decirlo así, lo justo para nosotros es la ira de Dios, porque Él no puede estar en la presencia del pecado y el pecado lleva al infierno, al juicio, al castigo. Y realmente lo que merecemos es la ira de Dios. Sin embargo, Él nos dio compasión. Este hombre fue perdonado. Su deuda fue anulado, perdonado. Ya no se iba a hablar más de la deuda. Fue una persona que realmente recibió el perdón del Rey, de Dios en este caso. La compasión del Rey no tiene nada que ver con el esclavo o el siervo, sino que Dios decidió darle la compasión porque mostró esa actitud delante del Señor quebrantado. La segunda cosa que vamos a ver es la falta de compasión del siervo. Versículo 28.
Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora es interesante acá, y el español no los habla muy bien o no es claro como el griego, pero la idea acá es que al salir aquel siervo fue en busca de uno de sus consiervos. No es que se lo chocó sin querer, no es que estaba como, justo te crucé y me debes 100 denarios, no, fue específicamente a buscar a este consiervo. Ahora, este consiervo no sabemos bien lo que él hacía, pero sí hay dos cosas acá. Número uno, él está bajo el mismo rey, porque es un consiervo, ¿no? Entonces es alguien que está bajo el mismo rey y probablemente en un nivel inferior, porque está abajo de este esclavo. O sea, no es que son inferiores o hay es diferente trabajo, digamos. Uno está encima del otro. Entonces este consiervo le debía ¿cuánto? 100 denarios. Y él le dice, le debía 100 denarios. Y vamos a ver eso en un momento. Pero y él le dice, y sigue, y dice, y echándole mano, lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Lo fue a buscar, lo encontró, me debes 100 denarios, lo ahorcó, porque esa es la palabra que vemos acá. Lo ahogaba y diciendo, paga lo que debes. Vos me debés dinero. Ahora, algunos quieren decir acá que la parábola no está hablando de personas creyentes. La primera persona no aceptó a Cristo, no fue perdonado verdaderamente de su cuenta. Yo quiero decirles esto. La parábola está hablando de perdón. Si esta persona verdaderamente no fue perdonado de su pecado, entonces la parábola no tiene sentido. Porque el tema es perdón. Entonces esto es un creyente. Alguien que pidió perdón por sus pecados y estaba viviendo, y fue perdonado sus pecados, es salvo. Ahora va a otro hermano en Cristo y le dice, vos me hiciste mal. Vos pecaste contra mí, vos me debés dinero. Y lo agarra del cuello y lo ahoga y le dice, pagame lo que debes. Ahora, quiero que entiendan esto. ¿Cuánto es 100 denarios? Un denario equivale a un día de trabajo. Entonces es 100 días de trabajo más o menos de ese tiempo. Y él dice, versículo 29, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Ahora el versículo 29 es idéntico al versículo 26, ¿no? Pero la diferencia es, el versículo 26, el siervo no podía pagar su deuda, era imposible pagarlo. El 29 era una deuda posible, iba a tardar un tiempo, pero lo podía pagar. Tené paciencia, algún día te lo voy a devolver, voy a trabajar para que eso pase. Esa es la diferencia entre las dos cosas. Uno era un número sin poder pagarlo, no había forma de pagarlo. Y el otro mostraba que había forma de pagarlo, tendrías que ser disciplinado, trabajar, pero podrías pagar la deuda. Y se tira delante de él, le dice, tené paciencia, exactamente como el siervo, versículo 30. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Él no quiso y lo puso en la cárcel. Ahora, hermanos, la parábola está hablando de la compasión y el perdón de Dios hacia el pecador. Esta persona, este siervo, fue al Señor, le pidió perdón de sus pecados y el Señor le perdonó, fue salvo. Y después salió y encontró a alguien que le hizo mal o le está haciendo mal y le debía. Hizo algo que es incomprensible como creyente, lo maltrató, dijo algo que no le gustó, murmuró de esa persona, le debe dinero, no sé, cualquiera sea la situación. Y este siervo fue a su consiervo, a otro creyente, y le dijo, dame lo que debes. Y lo que le está diciendo es, yo no te perdono lo que vos me hiciste a mí. Pero lo que vemos en esa ilustración es esto. Dios te perdonó todos tus pecados. ¿Cómo no vas a perdonar vos cuando un hermano peca contra vos? Porque cuando vos mirás todo lo que vos causás a Dios con tu pecado y lo que este hermano causó a vos con ese pecado,
es mínimo comparado al gran perdón de Dios y compasión que Él muestra acá. Recibiste perdón tan grande, tan incomprensible realmente, porque decimos, ¿cómo puede ser? Y no podés perdonar a un hermano que no te saludó, que quizás te debe plata. No estoy diciendo que no está pecando contra vos, quizás constantemente está pecando contra vos. Y sin embargo, la palabra de Dios nos da esta ilustración para perdonarlo. ¿Basado en qué? Basado en lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a ver eso en un momento. Versículo 31. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Bien, ahora tenemos otro grupo de consiervos. Son creyentes. Son personas que trabajan para el mismo rey. Vieron esto. En el contexto de Mateo 18 está hablando del proceso de disciplina. Porque cuando un hermano va y esa persona le hace mal o lo que sea, va delante del grupo de eclesía, y presentan las cosas y de alguna manera ellos se lo llevan a Dios. Porque eso es lo que estamos haciendo como iglesia. Entonces vemos acá un grupo de creyentes y dice, no puedo creer lo que está pasando, se entristecieron mucho. Estaban mal. ¿Cómo puede ser que creyentes no se perdonen? ¿Cómo puede ser que creyentes se maltraten? ¿Cómo puede ser que un creyente no le perdone a otro creyente, sino que lo trate mal y sea peor a veces que un incrédulo? ¿Cómo puede ser? Y los hermanos vieron esto, se entristecieron mucho y fueron y le contaron al Señor lo que había sucedido. Le dijeron a Dios, Señor, esto es lo que está pasando. La palabra entristecer es excesivamente triste, violentamente triste, esa es la idea. Estaban realmente muy mal por lo que estaba sucediendo. Y vinieron y le dijeron al Señor detalladamente todo lo que sucedió. Versículo 32. Entonces, llamándolo a su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Vemos acá, algunos quieren decir otra vez, dice siervo malvado, ¿cómo puede ser un creyente alguien malvado? Quiero decirte esto, el pecado ¿qué es? Es algo malvado. ¿Nosotros pecamos? Sí. ¿El Señor enfrenta nuestro pecado como algo malvado? Sí. Lo hace todo el tiempo con la palabra de Dios. Entonces básicamente lo que está afirmando es, vos sos un pecador que seguís pecando porque mirá tu deuda, qué siervo pecador, y dice, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, te perdoné todo. No estamos hablando de alguien que no recibió el perdón del Señor. No es un inconverso, es un creyente que ya recibió el perdón del Señor y está viviendo, no está perdonando, entonces está mostrando su maldad, su pecado que todavía tiene, aunque fue perdonado por eso. Versículo 33, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? ¿No tendrías que haberlo perdonado? Yo te perdoné a vos algo que era sin número y vos no podías perdonar 100 denarios. Y la respuesta es obvio que lo tendríamos que perdonar. Y vos y yo miramos esta historia y decimos, es obvio, mirá lo que el Señor le perdonó y mirá lo que tiene que perdonar Él. Es obvio, es ridículo que Él no perdone esos 100 denarios porque mirá lo que el Señor le perdonó. Sin embargo, cuando lo traemos a nuestra vida y alguien nos trata mal y la Biblia dice, perdoná a tu hermano, aun cuando te maltrata y te sigue maltratando hasta 490 veces por día, perdonalo y perdonalo y perdonalo y perdonalo. ¿Y cómo hacemos eso? Porque mirás y decís, mirá lo que Dios me perdonó a mí. Y si Dios me perdonó eso a mí, ¿cómo no voy a perdonar este pecado que me molesta mucho, que quizás es algo que te afecta físicamente o emocionalmente o económicamente? ¿Cómo no vas a perdonarlo? Obviamente esto es algo que solamente el Señor puede hacer en nuestros corazones mientras crecemos y seguimos su voluntad.
Es por eso que creo que está hablando de creyentes, porque si no hubiese sido perdonado el primer deudor, no tenía nada que perdonar, no lo podía hacer, solamente lo pudo perdonar al de los 100 denarios porque él fue perdonado su deuda. Y un creyente es la única persona que puede perdonar a otra persona. Un inconverso no perdona como nosotros porque no tiene el corazón regenerado para poder perdonar como la Biblia indica. Pero un creyente sí. Un creyente dice, esto es una maldad lo que me está haciendo. Pero Dios me perdonó todos mis pecados y necesito perdonarle y voy a perdonarle. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Hermanos, ese versículo quizás trae convicción a tu vida, a tu corazón. Quizás hay alguien que ha pecado contra ti, que hoy mismo está pecando contra ti. Y está haciendo cosas que no entendés, que no es de creyente. Que decís, ¿cómo puede ser? Sin embargo, la Biblia dice que debes perdonarlo. ¿Sabes por qué y cómo? Porque Dios te perdonó a vos todos tus pecados. Y cuando miramos lo que nosotros fuimos perdonados y lo que nos están haciendo, no hay comparación y Dios nos dice, yo perdoné todos tus pecados, perdoná a ese hermano. Versículo 34, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Estaba enojado acá, ¿no? Enfurecido, dicen otra vez, no puede ser un creyente porque el Señor está enfurecido. Quiero decirles esto, el Señor está enojado con el pecado, ¿no es cierto? Y el pecado, realmente Él enfrenta el pecado, lo hace con la palabra de Dios y a veces trae a alguien que nos disciplina, que nos corrige. Y acá dice que lo mandó al verdugo. El verdugo es carceleros, inquisidores, y lo tenían ahí hasta que él pague su deuda. ¿Qué deuda? La deuda impagable. Él no está hablando acá tampoco de que perdió la salvación. Está diciendo, bueno, vos no querés perdonar, entonces vos vas a tener que trabajar por tu perdón. Hebreos capítulo 12 nos habla del creyente. Hebreos 12, versículo 5. Además, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? El Señor trae corrección a los hijos de Dios. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay veces en nuestra vida cuando nosotros no estamos viviendo para el Señor, cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros no perdonamos, como la Biblia nos indica, no estamos creciendo y siendo transformados a la imagen de Cristo, que el Señor trae cosas en nuestra vida para corregirnos, para exhortarnos, para disciplinarnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y Él quiere que vivamos para Él. Versículo 35 termina con: y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. No vas a perder la salvación, no es eso lo que está hablando el pasaje. Pero sí está diciendo que el Señor va a tratar con tu pecado si vos no perdonás de corazón a tu hermano. Somos un cuerpo de Cristo, la familia de Cristo, hermanos en Cristo, perdonados por Cristo. Y sin embargo, creyentes peleando el uno con el otro, creyentes no perdonando el uno al otro. Vos no sabés lo que me hizo, vos no sabés lo que me sigue haciendo, y no se pueden perdonar. Y el Señor dice, bueno, va a haber corrección, los voy a disciplinar, voy a hacer que entiendan porque son mis hijos, y voy a hacer esto con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Hermano, deja de mirar el pecado que está cometiendo tu hermano contra vos. Yo sé que te afecta, yo sé que es difícil, no estamos diciendo que es fácil, a veces es horrible las cosas que te están pasando por medio de otro hermano. Pedí que Dios trate con ese hermano. Y a la misma vez, date cuenta que el Señor te perdonó. Y cuando te enfocas en lo que Dios hizo por vos,
y no lo que hace el hermano, sino Dios perdonó mis pecados y debo enfocarme en Él. Él sabe lo que está pasando, Él te perdonó más de lo que está pasando y decís gracias a Dios, gloria a Dios, y ahora orás, estudiás la palabra para poder crecer espiritualmente, para poder perdonar, mostrar compasión a tu hermano que te está haciendo maldades. Porque nadie está negando que hay hermanos que hacen maldades. No debería ser así, pero es así. Nadie está negando que no hay alguien que te está maltratando o que está haciendo cosas que son injustas. Sin embargo, Dios dice, yo te perdoné todo esto, ahora vos con tu corazón regenerado, con tu corazón que puede perdonar, porque antes de ser salvo no podías perdonar, pero ahora que tenés un corazón salvo, regenerado, podés perdonar, aún en los casos que ni entendemos cómo pudo perdonar, porque es increíble lo que le hicieron. Y el Señor nos manda a nosotros a perdonar el uno al otro. Hermanos, todo esto redondea este capítulo, habla de la disciplina. Cuando yo voy a enfrentar a mi hermano por su pecado, debo hacerlo para animarle, para exhortarle, para restaurarlo. Hay un proceso, debo seguir el proceso bíblicamente, porque eso es lo que el Señor indica. Y nosotros siempre los problemas de disciplina es porque salimos del proceso que Dios mandó. Y después de hacer el proceso, ese hermano es restaurado, es perdonado. Y Pedro dice, pero ¿y si lo hace todas las veces, cómo lo voy a seguir perdonando? Y el Señor dice, perdonalo hasta 490 veces por día. ¿Cómo puedo hacer eso? Dice Pedro. Te voy a dar una ilustración. Y le cuenta la ilustración de los dos deudores y dice, porque yo te perdoné todos tus pecados. Vos también ahora podés perdonar el pecado de tu hermano. Hermanos, este capítulo es un capítulo complicado y desafiante para nuestros corazones. Como dije ya antes, quizás tenés convicción de pecado. El Señor quiere obrar en tu corazón. Hay hermanos que tienen amargura en su corazón porque no han perdonado. Porque no se enfocan en el pecado que Dios perdonó, sino que se enfocan en el otro hermano. Y la Biblia nos dice que debemos perdonar el uno al otro. Hermano, si alguien te está haciendo mal o te hizo mal, te ha dañado en gran manera, necesitas perdonarlo. Porque eso es lo que Dios hizo por vos. Si es algo económico, no significa que después tenés que ir y hacer negocios con esa persona, pero sí debes perdonarle. Debe ser restaurado. Pedile al Señor que te dé el corazón para perdonarlo. Y el Señor nos da la ilustración acá, enfócate en lo que Dios ya perdonó en tu corazón, para poder perdonar de corazón, verdaderamente, a tu hermano que te hace mal. Entonces la pregunta que te hago es esto. Primero que nada, ¿has sido perdonado de tus pecados? Porque la primera pregunta que debes hacer si vos no podés perdonar a alguien es, ¿fui perdonado verdaderamente? Porque otra vez, la persona que no fue perdonado sus pecados por Dios, no tiene el corazón o la capacidad para perdonar a otro. No sale de un corazón, el perdón sale de un corazón creyente, que conoce al Señor, que ya ha experimentado el perdón en su propia vida. Entonces, si vos no podés perdonar a alguien, la primera pregunta que necesitas hacerte es si sos verdaderamente salvo. Si has sido realmente perdonado de tus pecados. Y si no es así, te animo a creer en Cristo, a pedirle perdón por tus pecados, a arrepentirte de tu vida de maldad que has tenido pecando constantemente contra Dios y pedirle que Él te salve, porque Él murió en la cruz por todos esos pecados, los cargó sobre Él. Y si vos creés y Él tomó tu lugar y vos creés que tomó tu lugar y murió y fue resucitado al tercer día en victoria, pagando esos pecados, el Señor va a perdonarte si crees que Él tomó tu lugar. Entonces lo primero que necesitas hacer es creer. Hermanos, si ya creíste en Cristo como tu Salvador y alguien te está haciendo mal y es otro creyente y te está haciendo mal y te cuesta perdonar, pedile a Dios que te ayude a tener el corazón verdadero de pedir perdón, de perdonar, perdón.
y enfócate en los pecados que vos cometiste y cometés contra Dios. Y mirá la compasión que Dios tiene hacia tu vida, que no mereces. Y decir, Dios, necesito que me ayudes a tener esa misma compasión con este hermano o hermana que me están haciendo mal. Hermanos, esto no es algo que podemos dejar pasar, porque el hecho de no perdonar afecta al resto de nuestra vida. Por eso hay algunos con raíz de amargura. Por eso hay algunos con dificultades. Algunos se apartan porque no pudieron perdonar. Entonces vos y yo necesitamos en este momento sentarnos, pasar tiempo con Dios a solas y tratar con las personas que no hemos perdonado. Y pedirle a Dios que nos dé ese mismo corazón de compasión que Él tuvo por nosotros, que no merecemos su amor ni su perdón, y que nosotros podamos expresar ese perdón a otros creyentes. El ejemplo de compasión. Hermano, espero que puedas vivir con un corazón de compasión. No es algo fácil, es muy difícil. A veces es incomprensible realmente. Solamente puede ser entendido por personas que conocen a Cristo y han sido perdonados, pero es necesario y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este gran capítulo que hemos estado estudiando aquí en Mateo. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos pensar, meditar en cómo tú nos has perdonado, has demostrado compasión hacia nosotros que no lo merecemos. Somos pecadores, somos malvados, tenemos pensamientos malos, conducta mala, y sin embargo, Señor, tú sabiendo cada detalle de nosotros, nos perdonaste, porque viste compasión, o sea, viste y diste compasión hacia nosotros. Te damos gracias por esa verdad. Señor, pero ayúdanos a nosotros ahora, mientras vivimos aquí y hay pecado entre hermanos. Ayúdanos a mostrar esa misma compasión y perdón el uno al otro. Que podamos realmente perdonar cuando es necesario y que podamos dejar de hacer mal nosotros y que otros nos puedan perdonar. El propósito principal de todo esto es traerte gloria a ti, el Rey, porque tú lo mereces. Eres digno de nuestra adoración y pedimos, Señor, que podamos vivir para ti, corregir las cosas que están mal en nuestra vida para darte gloria a ti. Te agradecemos por tu palabra y pedimos que obres en nuestro corazón para que podamos aplicarla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Espero que disfruten de esta semana, que puedan realmente pensar en la palabra de Dios y lo que hemos aprendido hoy. Y realmente que puedan tener oportunidad también de compartir el Evangelio, de comunicar perdón si es necesario hacia otros creyentes. Y hermanos, algunos de nosotros estamos encerrados, ¿no? Algunos días, pero es un tiempo donde si no podés salir normalmente, te animo a pasar más tiempo en la palabra de Dios, pensando en lo que Dios ha hecho en tu corazón y lo que quiere hacer por medio de usarte a ti y mostrar ese perdón a otros. Así que oramos que tengan una linda semana, que Dios los bendiga grandemente y los use para su gloria. Bendiciones.